buenas tardes. Bueno, muchas gracias por la invitación. Soy Lucrecia Lezana, soy ingeniera agrónoma y trabajo en el grupo de producción animal de INTA Paraná. Y bueno, hoy tengo el desafío de contarles qué vamos a hacer a escala experimental en ambos países. Y un poco también ir enfatizando algunas cuestiones que ya fueron mencionadas acerca de las similitudes y las diferencias que hay en ambos países. Bien, la gran finalidad de los experimentos analíticos o la gran finalidad del proyecto, podría decirse, es mejorar la gestión espacio-temporal del pastizal nativo bajo control de la intensidad de pastoreo. Y en ese sentido, nosotros cuando empezamos a trabajar en el proyecto, empezamos a pensar en un modelo, en cuáles son las variables que están interactuando, cómo se relacionan esas variables y en cuáles de ellas podríamos llegar a trabajar para poder encontrar valores, para poder cuantificar y poder conocer cómo funciona la cosa, que al fin de cuentas es lo que nos interesa. Ahí estamos. Entonces, tenemos una parte del modelo, toda esta parte del modelo, no voy a entrar ahora en detalle porque además también está demasiado chiquito, pero un poco para mencionarles cuáles son las variables en las que estuvimos pensando. Estuvimos pensando, lógicamente, en intensidad del pastoreo y que la intensidad de pastoreo está afectada, por supuesto, por la carga y que depende del peso medio de la categoría y que depende del peso medio de la vaca y eso termina generando producción de carne y en última instancia termina considerándose como ingreso neto o termina generando un ingreso neto o un margen bruto. Pero por otro lado, tenemos todo un complejo de variables que en nuestro caso, o por la fisonomía del ambiente en el que nosotros trabajamos, es muy importante. Nosotros tenemos bosques nativos, como bien se mencionó hoy, tenemos una fisonomía diferente, nosotros los llamamos pastizales, pero no son pastizales, son bosques, son bastante más complejos que los pastizales. Entonces, ahí teníamos un montón de variables que probablemente nuestros colegas uruguayos no habían pensado cuando empezaron a trabajar en esto. Y era que nosotros tenemos cobertura de arbustivas y cobertura de arbóreas, y la cobertura de arbustivas afectan la accesibilidad y afectan la superficie efectiva de pastoreo y entonces modifican la carga, ¿sí? Una de las cosas que hoy mencionaba Ignacio. Pero además, poder entender cómo es que la intensidad de pastoreo afectan sobre esta cobertura de arbustivas y de arbóreas, y cómo es que esta cobertura de arbustivas y arbóreas afectan variables de suelo, por ejemplo. ¿Qué pasa con el carbono y el nitrógeno en el suelo? ¿Qué pasa con la emisión de gases? Y además, ¿qué pasa con la diversidad de aves? Que es un cuadrito que está aquí arriba, ¿sí? Que es otra de las variables que también uno de los grupos que están trabajando en el proyecto en Argentina también van a tomar. Entonces tenemos dos grandes grupos de preguntas. Por un lado tenemos las preguntas en las que nuestros colegas uruguayos ya han avanzado más, que es esta parte del modelo. Este es el modelo de flujo de la energía en el ecosistema pastoril. Y entonces básicamente los dos grandes componentes aquí son la carga animal, que influye sobre la oferta de forraje, la asignación de forraje, el genotipo de la vaca, y ahora vamos a ver algunos ensayos o algunos experimentos que ellos han desarrollado y que muestran los avances que hay en ese sentido. Y otra de las preguntas están por este lado, de decir, bueno, finalmente, ¿qué pasa con la intensidad de pastoreo cuando esto se vincula con la accesibilidad, con la diferente accesibilidad que nosotros tenemos? ¿Y qué pasa con la cobertura de arbustivas, por ejemplo, y otras variables ambientales? Pero además también por una cuestión de formación de nuestro grupo, que nos interesa la ecología, poder entender un poco más qué pasa con la composición de especies y salir de esa escuela botánica donde nos interesaba conocer todas las especies que había, porque la diversidad es buena, nos dijeron, y era medio arca de Noé y todo sirve, y empezar a pensar desde un punto de vista más utilitario y empezar a pensar en la diversidad funcional. Entonces, esa es otra de las patas también de la parte experimental que vamos a desarrollar junto a los colegas uruguayos. Entonces, les decía, les voy a contar un poco resultados de experimentos que se han montado aquí. Básicamente trabajando sobre la oferta de forrajera, ¿sí? En este caso, en este experimento lo que hicieron fue trabajar con dos asignaciones de forraje, una alta y una baja. Aquí tenemos los valores de asignación expresados en kilogramos de materia seca por kilogramo de peso vivo, y esto fue cómo fue variando la asignación a lo largo del año. Tenemos asignación promedio de 4 y 2,5 kilos de materia seca por kilo de peso vivo, una alta asignación más cantidad de forraje por unidad de peso vivo, una menor asignación.
Sabemos, por supuesto, que nuestros sistemas habitualmente trabajan en estos niveles y los resultados que tenemos son los que tenemos. Tenemos índices productivos muy similares en Argentina y en Uruguay. Tenemos 60 kilos de producción de peso vivo por hectárea por año. Esas son las similitudes que nosotros tenemos. Nosotros también trabajamos con poco forraje como ustedes. Entonces, lo que se encuentra en este trabajo es que básicamente la productividad expresada en kilos de peso vivo por hectárea aumenta sensiblemente cuando aumento la asignación de forraje. Y por otro lado hicieron otro experimento donde dijeron, bueno, pero ¿qué pasa con el genotipo de la vaca? Que básicamente el genotipo de la vaca influye sobre la eficiencia de uso de la energía, trabajar con mayor eficiencia de conversión, ¿sí? Entonces, lo que ellos hicieron fue evaluar qué pasaba con esta alta asignación de forraje, con esta baja asignación de forraje, pero además probando vacas puras, Angus y Hereford, y probando cruzas recíprocas, probando la F1 de Angus y de Hereford. Entonces también encontraron que con alta asignación de forraje tenían más producción, pero encontraron también diferencias producto del genotipo. Entonces, tenemos aquí dos grandes resultados, que estos se pueden explicar claramente a través del mayor consumo de energía, ¿sí? Si tengo mayor cantidad de oferta de forraje, voy a tener mayor consumo de energía, y si tengo mayor consumo de energía, voy a tener mayor producción animal. Y eso es bastante básico. Y aquí podemos explicarlo a través de la heterosis, ¿sí? La diferencia genética que estamos introduciendo en ese experimento. Entonces, partiendo un poco de esa base, de que estos dos experimentos son un poco una muestra de muchos que ustedes tienen aquí desarrollados, empezamos a pensar cómo a eso, que ya se conoce, podemos agregarle cuestiones que a nosotros nos interesan y que son un problema para nosotros en nuestro ambiente. Bien, estos son otros, un poco desmenuzando los resultados que les venía mostrando anteriormente. No solo les comenta la productividad de peso vivo por hectárea, sino que también aumentan los porcentajes de preñez, aumentan los porcentajes de destete, cuando trabajamos con alta asignación respecto de baja asignación, aumenta el peso del destete, es decir, aumentan la respuesta reproductiva, expresada a través de la preñez y el destete, y aumenta la respuesta productiva, expresada a través del peso del ternero al destete. Y hay un resultado muy interesante en uno de los trabajos, que es cuando uno habla de bajar la intensidad de pastoreo, y eso también lo teníamos cuando empezamos un poco a masticar el proyecto con nuestros grupos de trabajo, nosotros decíamos, esto implica bajar la carga. Entonces, bajar la carga es una decisión sumamente importante y los productores lo sabrán muy bien, es una decisión muy, muy difícil de tomar. ¿Por dónde empiezo primero? Esa es la primera pregunta, pero ¿cómo hago para bajar la carga? Entonces, lo interesante es que en este trabajo, estos trabajos se hicieron a lo largo de 2 años, este es el primer año del trabajo, esta es la carga animal, esta es la baja asignación, la baja intensidad de pastoreo y esta es la alta intensidad de pastoreo, ¿no? Entonces, la carga animal aquí fue más alta. Pero lo interesante es que en el segundo año del experimento, la carga entre baja y alta asignación de forraje no cambió. ¿Y no cambió por qué? Porque trabajar con más pasto a lo largo del año implica trabajar con mayor cantidad de área foliar. Y trabajar con mayor cantidad de área foliar implica aumentar el tamaño de la fábrica de pasto. Y eso es tener mayor producción de biomasa. Entonces, al segundo año, en este experimento, ellos lograron trabajar con la misma carga, con la misma cantidad de animales por unidad de superficie, pero producir más carne. Este es otro de los resultados que resumen un poco estos ambos trabajos de los cuales les estoy hablando. Me pareció sumamente interesante las unidades con las que se trabaja, esto de pensar en gramos de ternero por megajoule consumido por vaca, ¿sí? Pensar en términos de eficiencia energética, algo bastante difícil de pensar en la cría, al menos en nuestros sistemas, donde esto de la cuantificación y empezar a pensar cuánto cuesta producir un ternero, es muy difícil de valorar, al menos para nuestros productores. Entonces, empezar a pensar o a trabajar con estos índices es sumamente interesante. Entonces, ¿cuál sería el gran corolario de estos dos trabajos que muy someramente les quería mostrar? Es que se logró aumentar la eficiencia biológica del sistema de cría. Si yo aumento la eficiencia biológica
del sistema de cría, poder producir esto de más gramos de ternero por megajoule consumido por vaca, lo que le estoy dando al sistema, a escala de sistema, es aumentar la resiliencia. Esto es sumamente importante. Aumentar la resiliencia implica aumentar la capacidad de adaptación al cambio. Hoy se hablaba de cambio climático, también tenemos cambios en los precios. Entonces, trabajar en estas condiciones de aumentar la resiliencia es sumamente interesante y esto es posible a través de este tipo de planteos. Por otro lado, se reduce la emisión de gases de efecto invernadero. Y esta es una conclusión que surge cuando uno piensa que si yo, con la misma superficie, puedo producir la misma cantidad de peso vivo, puedo incrementar la producción de peso vivo, puedo aumentar el ingreso neto y puedo reducir la emisión de gases. Eso es un dato sumamente interesante. Ahora bien, ¿qué nos pasa a nosotros? Nosotros estamos un poquito más complicados que ustedes, porque nosotros no tenemos pastizal, nosotros tenemos la maraña esta, que en algún momento fue buena porque era un bosque nativo, el espinal entrerriano, y en un momento fue bueno, digo, hasta que al hombre se le ocurrió meter mano ahí, eliminar esa cobertura y empezar a hacer un cultivo agrícola. Entonces, claro, sobrevino esto, digamos, que no es lo mejor para que una vaca ande acá. Y el problema, ¿por qué esto es terriblemente un problema? Porque cuando hablamos de asignar carga, implica conocer qué superficie tengo y dividir la cantidad de cabezas por la superficie. Y acá el productor, primero que se le complica saber cuántas cabezas tiene porque nunca las ve juntas, y en segundo lugar, porque no sabe qué superficie tiene. Entonces, ese índice que les daba Ignacio de 0,83 unidades ganaderas por hectárea surge de dividir la cantidad de cabezas por la superficie total, pero superficie total no tenemos. Tenemos a veces mucho menos de la mitad, ¿sí? Entonces, ese es un problema que nosotros queríamos abordar a través del Fontagro, poder conocer cómo es que influye la intensidad de pastoreo en estos ambientes y también como un emergente surge poder conocer o poder desarrollar herramientas prácticas para que un productor pueda saber qué superficie efectiva de pastoreo tiene. Estamos trabajando en eso porque no es sencillo. Estamos pensando en sensores remotos, estamos pensando en imágenes, estamos pensando en verdad de campo, pero lo cierto es que hay que ver de qué manera podemos llegar a que el productor pueda cuantificar la superficie accesible de pastoreo que tiene. Porque si no, todo lo otro que les conté, que sabemos que tengo que dar más pasto para que consumir mayor energía y producir más carne, no lo voy a poder lograr. Entonces, estas son algunas de las variables que nosotros pensamos analizar en un experimento que tenemos instalado en el norte de la provincia, y lo que hace que es contrastar estas dos situaciones. Baja accesibilidad versus alta accesibilidad, ver qué pasa básicamente con la intensidad de pastoreo, pero con un montón de otras variables ambientales, entre ellas la emisión de gases de efecto invernadero. Y otro de los planteos que yo les comentaba al principio, es decir, empezar a pensar la composición de especies desde otra manera. Dejar de pensar en que todo sirve, ¿sí? Cuando hablo de diversidad, y empezar a hablar de diversidad funcional. ¿Qué grupos de especies me conviene que estén en mi campo? O ¿qué grupos de especies que tengo en mi campo van a responder de tal o cual manera al manejo del pastoreo o a la fertilización? Entonces, de eso se trata el enfoque funcional, que consiste en pasar de esta diversidad específica a pensar en la diversidad funcional. Especies que sin ser filogenéticamente emparentadas y ser parientes, se parecen. ¿Por qué? Porque cumplen una función similar en el ecosistema. ¿Y cuál es la función similar en el ecosistema? Probablemente crecen a una tasa parecida. Y crecen a una tasa parecida porque sus tejidos tienen una composición similar. Y si crecen a una tasa parecida, yo los voy a poder comer al mismo tiempo, prácticamente. Y si crecen a una alta tasa, si las fertilizo me van a responder. Entonces, todas esas preguntas las puedo llegar a responder a partir de este enfoque. Y que por otro lado tiene la ventaja que al no implicar un conocimiento botánico tan exhaustivo, conociendo algunas pocas especies, que les puedo asegurar que son unas pocas, porque cuando uno hace unos cuantos censos se da cuenta que las especies dominantes del pastizal son 7 u 8, al menos en los pastizales que yo he relevado en el norte de la provincia. Entonces, 7 u 8 especies son bastante fáciles de reconocer por cualquiera de nosotros y poder hacer un relevamiento y poder conocer cuál es la composición funcional que tiene el pastizal y tomar decisiones de manejo a partir de eso. Bueno, después de la mano viene el menor tiempo de muestreo, la información acerca del valor de uso de la pastura, que es un poco lo que yo les comentaba hoy,
y es fácil de aplicar por los tomadores de decisión. Nuevamente, estamos pensando en herramientas que permitan, que faciliten la toma de decisiones. Porque está muy bien generar experimentos súper complejos e interesantes y generar información, pero es cómo generamos información y para quién. Y nosotros tenemos que generar información para los que van a tomar las decisiones. Entonces, partimos de un análisis que hemos hecho ya junto a colegas uruguayos de una clasificación de especies por tipos funcionales de plantas basado en diferentes caracteres funcionales. Existe una base de datos. Lo bueno es que una vez que uno hace esta caracterización funcional, esta caracterización es bastante estable. Entonces, a partir de una caracterización funcional, uno puede trabajar con esta lista de especies en estos grupos y esos grupos se van a mantener estables. Entonces puedo tener guías o puedo tener cartillas que son fáciles de llevar al campo y poder hacer una caracterización funcional. Y estos son dos experimentos, finalmente, que estamos pensando para Argentina, junto a los colegas uruguayos, que es pensar, bueno, fantástico, estamos de acuerdo con que la caracterización funcional nos serviría. Ahora, ¿cómo perciben los animales esa diversidad funcional? Lo que nosotros percibimos cuando hacemos un análisis de área foliar específica o contenido de materia seca foliar y decimos que esta especie A, B, C o D, ¿los animales lo perciben igual? ¿Los animales en diferente condición fisiológica lo perciben igual? Entonces hicimos un ensayo de cafetería donde les dimos especies de diferente grupo funcional, correspondientes a diferente grupo funcional, y vimos que pasaba. Y en este ensayo terminó ganando Paspalum Urbilier y fue seleccionada por sobre Nacella nesiana por sobre Andropogon y Sporobolus, que era bastante esperable. Y el próximo paso, que es bastante desafiante, es ver qué pasa con parcelas de diferente composición funcional y ver qué pasa con esos animales a campo. Y ver cómo es el hábito de consumo de esos animales, qué seleccionan esos animales y cómo influye, como les decía hoy, la condición fisiológica de esos animales sobre las elecciones que ellos realizan. Y eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Pregunta, a ver, vamos a leerla juntas. La heterosis parece anular el efecto de alta y baja asignación en un slide, lo que no parece razonable. ¿Puede Lucrecia explicar mejor? La heterosis parece anular el efecto... Anular. Sí. No, en realidad probablemente no lo expliqué bien o no lo que hace la heterosis es un efecto aditivo o sea, hay un efecto aditivo de la heterosis sobre la asignación del pastoreo. ¿Se entiende eso? Pero no es que lo anula, no es que lo borra el efecto. O yo no estoy entendiendo bien nada. Ok. Si alguien quiere decirlo en voz alta, estamos, y si no, seguimos adelante. ¿Sí? Espera, si grabamos porque están escuchando en otros lados. Perdón, yo hice la pregunta porque me llamó la atención un slide donde había alta y baja asignación de forraje con y sin heterosis, y la barra de productividad con heterosis y alta asignación tenía la misma altura que la barra azul, creo que era, de baja asignación y heterosis. Entonces dije, bueno, acá tiene que haber algún otro efecto además de asignación y heterosis, si no, no podría dar igual, no sé. Ok, sí. Sí, ya sé a cuál se refiere. Lo que yo entendí cuando analicé el trabajo era un efecto aditivo, pero sí puede ser que hayan quedado iguales, a igual altura la productividad de ambas con lo que yo entendí. No sé si Pablo o Estado Carmo. Eso lo podés mirar al revés, lo podés mirar como la resiliencia de las vacas cruza, ¿no?, al efecto de la baja alimentación en el corto plazo, que es una resiliencia porque las vacas son muy plásticas en una cantidad de componentes de movilización de la energía con destino productivo en lo inmediato, llámese producción de leche y reproducción. Ahora, cuando uno evalúa la respuesta a largo plazo, 3 años, evidentemente el escalonamiento que dice Martín se cumple tal cual, y si bien las vacas cruzas fueron más resilientes en el corto plazo, a largo plazo el ser sometida a baja oferta la lleva al mismo punto.